Bueno, vamos a dar comienzo ya a la reunión de esta noche con la presencia del Padre Javier, agradeciéndole su presencia y bueno, y la presencia de cada uno de ustedes que en cada encuentro nos sigue acompañando y seguimos haciendo camino desde el Centro de Espiritualidad Carmelita Argentino y bueno, Gloria, te paso la palabra, así lo presentás al Padre Bueno, y ya damos comienzo a bueno, la reunión. con mucho gusto y con mucho cariño para dar la presentación. Bienvenidos a todos. Tenemos el gozo y la distinción de contar nuevamente con la presencia, esta vez en forma virtual, gracias a su generosidad, a Fray Doctor Francisco Javier Sancho Fermín. En esta oportunidad hablará sobre el Espíritu Santo, protagonista de nuestra oración. Cuando venía a visitarnos, Fray Javier, anteriormente, siempre decíamos en la presentación en Santa Fe está de fiesta, de la alegría que, nos, que teníamos al recibirlo. Santa Fe está de fiesta. Ahora podemos decir que el Centro de Espiritualidad Carmelitano Argentino está de fiesta al recibir al Padre Javier. Lo extrañamos siempre, Padre Javier, y lo queremos muchísimo. Así que bueno, le paso la palabra y esperamos su hermosa charla. Bueno, pues muchísimas gracias, Gloria, muchísimas gracias a todos y a todas. El que para mí es el honor el poder estar aquí este momento compartiendo con todo el Carmelo argentino y algunas personas más de otros lugares que también veo que nos acompañan. Y me llena de emoción pues ver tantas caras, tantos rostros y tantos nombres conocidos y pues aunque sea un encuentro virtual, que la verdad que no me gustan demasiado, pero ya el hecho de ver esas caras, esas Ya tienes sonrisas, que abrir. pues en el fondo es como que estuviéramos un poquito más cerca para poder compartir pues lo que me gustaría compartir en esta tarde con todos vosotros, ¿no? Y que le he querido dar ese título un poco sugerente y un poco provocativo y hasta cierto también evidente, el espíritu protagonista de la oración. Y esto lo hago con una doble intención. Por un lado, pues porque, bueno, como sabéis, el Papa ha declarado este año como año de la oración, como preparación más intensa, más consciente al Año Santo que celebraremos el año que viene. También estamos a la puerta de las fiestas de la fiesta de Pentecostés. Y también hay otra motivación quizás más interna, más personal, y es tratar de ayudarnos a tomar conciencia de la cercanía, de la presencia y del gozo que tenemos con contar con la seguridad de que el Espíritu Santo siempre nos está acompañando. Por eso, digamos, no se trata de hablar de cómo orar al Espíritu o cómo recurrir, como tradicionalmente hacemos en la oración, ¿no? Solicitando la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Invocamos tantas veces, al menos en los conventos antes de la oración, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. No, mi intención quiere ir más allá, como os decía, para ayudarnos a percibir el verdadero dinamismo de nuestra oración cuando es auténtica. ¿Qué está aconteciendo en nosotros cuando nos abrimos a ese encuentro? Que es tomar conciencia de
de nuestra capacidad de orar, es decir, de esa capacidad que ya es un don, que ya nos ha sido regalada, de poder entrar en comunión y comunicación con Dios. Y que es algo posible precisamente gracias a que ya participamos del ser y de la misma vida de Dios, es decir, de su Espíritu. Algo, fijaos, que ya emerge desde las primeras páginas de la Escritura. Cuando nos acercamos al libro del Génesis, por ejemplo, ese ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, según nos cuenta el primer relato de la creación, surge como un ser vivo cuando la materia de la que ha sido formada, el barro, en manos del alfarero, como nos lo dibuja el segundo relato de la creación, es insuflado por Dios y que le hace partícipe de su propio espíritu, de su ruá. Y para mí esto es un símbolo y una realidad antropológica fundamental, de que lo que nos configura vital y existencialmente hablando es el espíritu que ya somos, es el espíritu que está en nosotros, es esa condición y esa naturaleza de la que ya participamos. Y fijaos que si nos tomamos en serio lo que afirma el mismo Juan de la Cruz en su cántico espiritual, cuando nos dice que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza para llevarnos a la igualdad de amor. Entonces, algo más sorprendente se despliega ante nuestros ojos, que Dios siempre nos ha pensado como parte imprescindible de su propia vida trinitaria, no como alguien a quien quiere incorporar en su cielo o en su paraíso, sino como alguien que emerge en su pensamiento como parte misma e imprescindible de Dios. Y yo creo que aquí asistimos al gran milagro que acontece cotidianamente en nosotros, sin que apenas nos percatemos. Nuestra incorporación aquí y ahora a la misma vida de Dios. Y esto simplemente porque Él así lo ha querido, porque somos sus hijos. Y el Padre no puede desear menos para sus hijos si es un Padre verdadero. Y así lo expresa muy bien Jesús en su oración sacerdotal, cuando dice que sean uno como nosotros somos uno, que el amor que tú me tienes esté en ellos como yo estoy en ellos. Es decir, hablar de oración no es hablar de una práctica, sino abrirnos al acontecer de un misterio que nos acompaña y que forma parte esencial de nuestra existencia. Y que cuando nos hacemos conscientes de él, nos sumerge en la inmensidad de un amor que sin duda alguna nos desborda. Quizás, y esto es algo que muchas veces lo he pensado a lo largo de estos años, ¿no? Nuestro verdadero problema, como anotan Teresa y Juan, sigue siendo la ignorancia frente a lo que misteriosa y escondidamente está aconteciendo en nuestras almas. Y entonces, como dirá Teresa enérgicamente, no somos peores que bestias, porque no valoramos y no reconocemos nuestra dignidad, y mucho menos quién nos habita, quién guía, nos está acompañando en cada instante de nuestra vida. Fijaos, yo creo que en esto Teresa de Jesús alcanza una genialidad de la que ni siquiera ella misma es consciente explícitamente. Sobre todo al percatarse de las profundas implicaciones que tiene el descubrirnos habitados. Y por eso afirma con toda radicalidad que la puerta, la única puerta para entrar en esa interioridad es la oración. Pero aquí, fijaos, casi siempre caemos en la misma trampa a la que nos conduce el sentido de las palabras o de la tradición, que consciente e inconscientemente nos
coloca a identificar la oración como si se tratara de una práctica, de un hacer, de un cumplir, de un recitar y nada más. Bueno, de esto también hablaremos, ¿no? Pero también quiero hablar del Espíritu, sobre todo del Espíritu. Esa persona de la Trinidad, podríamos decir, tan escurridiza, sobre la que hemos aprendido tantos conceptos, símbolos e imágenes. Es una paloma, es una lengua de fuego, pero que parece que nunca terminamos de entender y aún menos de captarlo en esa relación orante experiencial. Aquí creo que entraría la motivación más profunda de esta conferencia, de esta reflexión, que nos lleve a tocar con las manos, ¿no? A experimentar en lo profundo del corazón, a hacernos conscientes también en nuestra mente de esa presencia viva del Espíritu en nosotros. Y creo que ello nos abrirá a un trato y a una relación más auténtica y profunda con Dios, con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu y con nosotros mismos, sin duda alguna. Bueno, esto lo voy a desarrollar en 2 puntos o 3 puntos muy sencillos. Un primer punto, voy a centrar la mirada en Jesús, en el Nuevo Testamento, en la dinámica inherente a todo su proceso vital, existencial y relacional, que es lo que define y caracteriza ese presentarse de Jesús. Para que descubramos, ¿no?, el dinamismo profundo inherente a la oración que vive y que nos enseña Jesús, fundada y fundamentada en esa presencia que nos habita. Un segundo momento, vamos a prestarle atención también de una manera muy sencilla, pero creo que ilustrativa, a la experiencia, a la realidad que vive Teresa de Jesús, que nos va a abrir a la dimensión carismática que empapa toda la tradición del Carmelo y que llega hasta nuestros días, y que se convierte en un patrimonio existencial imprescindible para toda la Iglesia, para todo creyente, para todo aquel que busca, para todo aquel que realmente se abre ese trato, esa relación auténtica, vital y existencial con Dios, con el misterio. Pues yendo al primer punto, ¿no?, poniendo la mirada en Jesús. No voy a hacer ahora, ni mucho menos, todo un estudio de lo que implica la presencia del Espíritu en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, que esto nos llevaría muy lejos, sino simplemente prestando atención a algunos elementos fundamentales e identificativos. Por ejemplo, la presencia del Espíritu en la cotidianidad vital de Jesús emerge de una manera explícita y epifánica, es decir, como manifestación y expresión, en los contextos de reconocimiento de identidad de ser el Hijo amado. El bautismo, el irse, retirarse al desierto, la transfiguración. El Espíritu ahí emerge con toda su fuerza, como fortaleciendo el dinamismo interno de esa identificación, de esa identidad que sostiene y acompaña toda la vida de Jesús. Soy el Hijo amado de Dios. Veremos que esto será muy importante también para entender nuestra propia oración y la comprensión de ese Espíritu que nos acompaña. De hecho, como muy bien sabemos, con razón afirma San Pablo que nadie puede decir Abba, papá, si no es en el Espíritu Santo. Fijaos, interconectemos estas dos realidades, la experiencia vital de Jesús y la conclusión a la que llega Pablo. Por eso, fijaos,
que su relación con el Padre, la oración de Jesús con el Padre, lo que es su oración, la esencia de su oración. A Jesús no le vemos practicando otros rituales. Su oración es retirarse para estar con su Padre, para hablar con su Padre. Y por eso su oración, aunque no se diga explícitamente, es siempre un vivenciar la comunión. Y vivenciar la comunión es entrar en la dinámica de su vivenciar y de su ser trinitario. Comunión, relación con el Padre, intercambio y entrega mutua del uno al otro, en donde está aconteciendo el flujo del Espíritu, del amor. Y por eso, aunque los evangelistas no lo digan explícitamente, percibimos que la comunión ya que se alimenta y se crea es testigo y es fuente y es proyección de ese acontecer del Espíritu en esa realidad comunicativa de Jesús con su Padre. Y hay una oración muy específica que los sinópticos nos reproducen casi de manera igual, ¿no? Y que creo que tiene un sentido muy especial en este contexto. Y es esta oración que leo del capítulo 10 del Evangelio de Lucas. En aquella misma hora se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes y se las has revelado a los pequeños. Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por el Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Fijaos, esta oración, de las poquísimas oraciones explícitas que nos transmiten los evangelios, es posiblemente la oración larga dentro de los evangelios sinópticos y que reproducen casi de la misma manera Lucas y Mateo. Pero Lucas le da algo, un tono especial. Lucas empieza diciendo: ella misma hora se llenó de gozo Jesús en el Espíritu. Esto, siempre que habla de oración, lo usa el Evangelio de Lucas. Las mismas palabras aplica a Zacarías antes de la oración del Benedictus. Y las mismas palabras aplica a María antes de la oración del Magnificat. Como queriéndonos decir y subrayar y dejar bien claro que este gozo profundo del Espíritu, esta actitud, está emergiendo en nosotros en esa presencia activa del Espíritu Santo. Este texto ha sido llamado por los estudiosos como el Logium joánico, porque diríamos que tiene un carácter muy similar a lo que es el Evangelio de Juan y que ocupa, podemos decir, un lugar muy claro. Pero fijaros, y la presencia de las tres divinas personas es como si la comunidad cristiana nos quisiera hacer notar que el Espíritu nos revela la presencia del Hijo eterno de Dios en la persona humilde de Jesús de Nazaret. Pero a su vez, el Hijo nos revela al Padre, con quien se relaciona de una manera sencilla, simple, singular. Entre ellos, como nos dice el texto, es un conocimiento. En este caso, no expresa una operación intelectual, sino que es ante todo un reconocimiento, un encuentro de dos intimidades y de un mismo proceso de comunión y de entrega mutua. La puerta que abrimos cuando entramos en
y dejamos al Espíritu que sea el verdadero protagonista. Fijaos, no es una presencia solo misteriosa, sino que es una presencia, en el fondo, nos toca y se transparenta más allá de nuestra conciencia y de nuestra inconsciencia. Recuerdo hace unos meses, cuando mi padre enfermó, las noches que pasé en el hospital con él, estaba en un estado físico que era incapaz de hablar, tenía totalmente la garganta seca. Y sin embargo, por las noches, como en sueños, era capaz de rezar en voz alta, inconscientemente, ciertamente, y que se le entendiera totalmente. Como si una fuerza, más allá de su capacidad física en ese momento, resonara desde lo profundo. Y esto para mí, pues, aparte de la dimensión emocional que tiene, ¿no? Conlleva también una percepción de ese callado obrar del Espíritu que no deja de implicar en nosotros. Algo importante también descubrimos en la primera carta de Juan, por ejemplo, en el capítulo 4, donde él nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Y continúa diciendo Juan: si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a nosotros a su plenitud. Y concluye: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Se amplía. El Espíritu, decimos, es el amor que acontece entre el Padre y el Hijo en ese movimiento eterno. Y ese amor está aconteciendo y reproduciéndose en nosotros como huella, testigo, expresión de que el Espíritu es más íntimo a mí mismo que mi misma intimidad. Y de esto, en el fondo, también se hacía claro eco el apóstol San Pablo, ¿no? Porque al fin y al cabo, en la experiencia cristiana, es claro que después de la resurrección, con la infusión general del Espíritu Santo sobre toda carne, solamente en el Espíritu podemos reconocer a Cristo, su crítica y proclamarlo como Señor, como nos recuerda la carta a los Corintios, ¿no? Y es igualmente claro que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, en el cual podemos dirigirnos al Padre con el mismo reconocimiento y confianza con la que lo hacía Jesús, al poderlo invocar también nosotros como Abba, Gálatas 4:6. Y así el Espíritu nos da la certeza de que todos los que somos guiados por Él somos hijos de Dios. Se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos, hijos de Dios, y que ora en nosotros para que en Él podamos pedir como conviene. Romanos 8:26. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos hace y hace que cada persona se transforme en una criatura nueva. El que forma en nosotros a Cristo, el que hace esa nueva encarnación en la que es engendrado Cristo en cada bautizado. Esto es algo muy propio y muy característico de la tradición carmelitana, que ve precisamente en el misterio de Cristo el reflejo de lo que es nuestro proceso y camino espiritual. Cada vez que un alma se abre a la presencia de Cristo, es como si nuevamente aconteciera el misterio de la encarnación en él.
obra del Espíritu. Siendo el Espíritu Santo el verdadero iniciador, conductor y transformador en el misterio de Cristo. Es el auténtico, por decir, misterio. La vida cristiana, por tanto, es una vida en Cristo y en el Espíritu. Infundido en nuestros corazones, el Espíritu ya no es algo que tiene que venir de fuera, sino que es ante todo el ámbito en que todo creyente se mueve y está en común con el Padre y con su Hijo en la comunidad de los hermanos. El Espíritu es más cercano de lo que pensamos. El Espíritu lo estamos tocando a cada instante en nuestra vida sin darnos cuenta de él. Es decir, una presencia que no solamente se da cuando es todo positivo y alegre, o cuando trabajamos y hacemos lo que tenemos que hacer, llenos de ánimo, de positividad, cuando todo nos sale bien y lo disfrutamos, no. Que parece que es cuando está el Espíritu en su pleno esplendor, ¿no? Acontece todo esto. ¡Ay, hermosa ceremonia! ¡Ay, hermosa oración! ¡Ay, cuántas lenguas hemos hablado! ¡Ay! Pero tanto los luminosos como los grises y los insabores inherentes a nuestra condición de criaturas transcurren en la misma presencia del Espíritu. Así, digamos, la realidad cotidiana global se hace por sí misma prueba de esa experiencia trascendente que está con nosotros siempre, silenciosa y aparentemente anónima y sin rostro. Los dos aspectos de nuestra realidad existencial, que no son dos caminos o dos etapas, sino dos aspectos de una experiencia en la que el Espíritu no deja de acompañar. Y fijaos, y esto es una afirmación que tomo del padre Rómulo Cuartas, que escribía: de esta manera comprendemos y nos aseguramos bien al comprender que el Espíritu es más que nuestra oscilante percepción de su presencia. Es más que el sentido de nuestra vida, que no nace del sentido y felicidad del mundo. Por eso debemos acostumbrarnos poco a poco a no medir la presencia y experiencia del Espíritu por lo que sentimos o gozamos de su experiencia o por sus ausencias desconcertantes, sino por la capacidad que nos da de no pertenecer a nosotros mismos, de no disponer de nuestro lugar, de ponernos en manos de otro con mayúsculas, dejarnos conducir aún en la oscuridad y hacer lo que nos sugiera. Es ahí cuando comenzamos a vivir la vida de Dios, de don de la gracia y del Espíritu. Y yo añado, y esto acontece cuando nos abrimos al encuentro y a la relación. La oración donde nos comenzamos a hacer conscientes y a vivir esa presencia. Y yo creo que aquí, aunque esto estaría por analizarse, ahondarse y profundizarse, ¿no? Es donde encontramos una de las grandísimas intuiciones de Teresa de Jesús. Sobre todo cuando ella pone el acento en que la oración auténtica, la oración verdadera, es entrar en una relación de amistad. Es abrirse, es dejar que sea posible esa relación. Que en el fondo es como dejarle a Dios que es a Dios, porque yo me abro a dejar que actúe en su presencia amorosa en mí. Es decir, una oración que no es un camino de sentido único, donde yo le lanzo a Dios todo lo que tengo que decirle, le pido todo lo que tengo que pedirle y
ahí se acaba la oración o ya he hecho porque he rezado esto, esto y esto. No, eso sería como dialogar con el esposo o con la esposa sin dejarle hablar al otro y no escuchar nunca. No sería un diálogo, sería un monólogo y por lo tanto no sería relación. Fijaos, Teresa con esto ha intuido, ha descubierto lo imprescindible que es esa disposición interior en la persona para entrar en la dinámica de la auténtica categoría bíblica de la historia de la salvación, la alianza, no en el cumplimiento de unos preceptos, sino en el encuentro y en la apertura a la escucha, a la acogida. Es lo mismo que hace Jesús en el Evangelio, como hemos dicho. Y en el fondo es el anuncio que Jesús transmite a través de su palabra. Es decir, dejar que Dios pueda llevar a cabo en nosotros su historia de salvación. Isabel de la Trinidad lo simplificaría, nos diría, no, si lo que Dios te pide es déjate amar. O cuando dice que Dios no tiene más que hacer sino amar. Y en esa historia, nos dirá Teresa, es en la que entramos libremente, abriéndonos o abriendo ese espacio para dejar al Espíritu actuar en nosotros. El amor con mayúsculas, que sea el centro, el dinamismo profundo de nuestro ser. Y un ejemplo de todo esto, para no hablar en abstracto, lo encontramos en todo el proceso místico de Teresa, que podemos ver en su amplitud y en su paso a paso como la acción y la conciencia progresiva de que el espíritu va ensanchando su capacidad de amar. En el fondo, lo que Teresa nos narra en todas sus gracias místicas no es otra cosa sino la expresión, podríamos decir, de manera extraordinaria de lo que la acción del espíritu quiere producir en nosotros en la vía ordinaria del camino de la oración. Y esto, como digo, en Teresa se ve muy bien. Por ejemplo, desde la gracia, desde lo que llamamos la gracia de su liberación afectiva. Cuando Teresa, después de su conversión, dice, ay, es que las amistades me tenían muy enganchada, me tenían muy atada al mundo, no me podía liberar. Y un confesor le recomienda, pues nada, invócale al Espíritu. Y ahí invocando, rezando el Veni Creator, acontece la gran liberación o el inicio de la gran liberación de su afectividad. Lo que podríamos decir, el comenzar a aprender a amar en Dios y desde Dios. Y lo mismo podríamos decir en relación con la transverberación y todo el resto de gracias, de experiencias, que están aconteciendo siempre en un contexto neumatológico, aunque no lo haga explícito Teresa, pero sí es percibido como amor recibido, como amor acuciante, agudizado desde la fuerza que el amado Dios imprime en ella. Confiesa Teresa, por ejemplo, en Vida 29:8, en relación con todas estas gracias y específicamente con la transverberación, creciendo en mí un amor tan grande de Dios que no sabía quién me lo ponía, porque era muy sobrenatural, ni yo lo procuraba. Veíame morir con deseo de ver a Dios y no sabía dónde había de buscar esta vida si no era con... Quizás Teresa en ese momento no lo sabía, pero sí que lo sabemos.
era el espíritu que estaba ensañando, que estaba viéndole esa capacidad infinita de amar que vamos dentro y que la predispone para vivir y acoger y descubrir el don de Dios. Y por eso para Teresa la oración es la puerta. No la puerta solamente hacia la propia interioridad del castillo, sino sobre todo es la puerta que nos permite, y permitirme aquí, valga la redundancia, la comparación, nos permite entrar en el mundo mágico de Narnia. Yo no sé si todos habéis visto las películas de las crónicas, también lo habéis leído, ¿no? De Carl Lewis, que es un auténtico místico para mí este hombre. Porque con ese mundo de Narnia, en el fondo, está abriéndonos a traspasar lo superficial para entrar en lo profundo del misterio que está aconteciendo en nosotros y que es lo más auténticamente real. Porque ahí, en lo profundo de ese castillo, de ese universo, porque está habitado por Dios y toda su corte, la misma Trinidad, es adentrarse en la dinámica relacional y planificante que ya forma parte de nosotros. Veamos cómo lo sintetiza, y tomo otra vez una referencia de Rómulo, que para mí es de las personas que más profundamente y existencialmente han entendido la incidencia de la Trinidad y del Espíritu en la dinámica orante, ¿no? Refiriéndose a Teresa, escribe: Teresa vive y obra con la seguridad de que el Espíritu Santo está con ella. Y le conoce por sus obras, especialmente porque mora en ella y la ha guiado a la verdad de Jesús. Y Jesús es el único medio por quien tenemos acceso al Padre. Así el Espíritu Santo para Teresa es más que un dispensador de dones. El don por excelencia es Él mismo. En cuanto entregándose, le ha entregado su propio ser, el don de Padre y el Hijo. De aquí en adelante, Teresa no va a querer ningún bien, sino adquirido por quien nos vinieron todos los bienes, Cristo. Y yo creo que de aquí fluye y emerge una gran tradición que nos llevaría días, semanas, el poder abarcar, ¿no? La gran tradición carismática que permea todo el Carmen. Basta con acercarnos simplemente a Juan de la Cruz, donde ya al final del cántico contempla la plenitud como ese adentrarnos en la misma vida trinitaria, pero no como algo que va a acontecer, sino como algo que ya en el fondo está aconteciendo en nosotros y de lo cual nos vamos haciendo más conscientes hasta que se convierte en la totalidad del don que nos invade por dentro. O lo mismo, cuando comenta la llama de amor viva, ¿no? Podríamos tomar como referente, simplemente por hacerle aquí presente, ¿no?, lo que él nos dice en llama 1:3, ¿no?, donde explícitamente afirma: esta llama de amor es el espíritu de su esposo, que es el Espíritu Santo, al cual siente ya el alma en sí, no sólo como fuego que la tiene consumida y transformada en suave amor, sino como fuego que además de eso arde en ella y echa llama, como dije, y aquella llama, cada vez que llamea, baña el alma en gloria y la refresca en temple de vida divina. Y esta es la operación del Espíritu Santo en el alma transformada en amor. Que los actos que hace interiores es llamear, que son inflamaciones de amor
en que unida a la voluntad del alma, ama subidísimamente, echa un amor con aquella llama. Y así estos actos de amor del alma son preciosísimos y merece más en uno y vale más que cuanto había hecho en toda su vida sin esta transformación, por más que ello fuese. Fijaos lo sorprendente que también es este texto del Santo, que nos daría para también adentrarnos, profundizar y sobre todo entusiasmarnos y extasiarnos con lo que está aconteciendo en este momento en cada uno de nosotros. Yo por eso, una de las frases que siempre me han impactado profundamente de Edith Stein es cuando ella dice que la oración es el acto más sublime de que es capaz el espíritu humano. Siempre me pregunto por qué decía esto. ¿Qué es lo que le lleva a afirmar con esa contundencia que lo más grande que puede acontecer en la vida del ser humano es abrirse a la oración? Y la respuesta creo que a la luz de lo que venimos diciendo es evidente, ¿no? Porque al fin y al cabo, la oración, en este sentido evangélico y teresiano, nos abre a que en nosotros acontezca el deseo de Dios de que participemos de su misma vida. Necesariamente es algo que tiene que ser acogido en docilidad y en el compromiso de una vida coherente, ¿no? Como nos recuerda el mismo Pablo en Gálatas, ¿no? Que si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Pero aquí ninguno de ellos nos habla de realidades teóricas, sino de la posibilidad de abrirnos a una dimensión consciente y relacional que ya está aconteciendo en ti, que está aconteciendo. Es decir, que la oración, y por eso el título, ¿no? El protagonista es el espíritu. Porque cuando la vivimos en esa autenticidad, nos devuelve a tomar conciencia, conciencia real del gran regalo que acontece cuando nos abrimos a nuestra condición espiritual. El hombre espiritual, tú, yo, cada uno de nosotros, es aquella persona capaz de experimentar su vivir como un continuo don de Dios. Todo es gracia para ella. Esa es la vida, ese es el universo al que nos abre la oración. Y por eso la oración en esta clave es fundamental para vivir plenamente nuestra vocación cristiana. Y su talante espiritual no es la autosuficiencia, porque entra en la dinámica profunda de la gratuidad. Su talante espiritual es la humildad, es la alabanza, es la acción de gracias, de tal manera que la vida se convierte también en oración, en esa hostia viva que decía Isabel de la Trinidad. Bueno, y yo quisiera no acabar simplemente ahí, sino con un interrogante elucidatorio a todos y cada uno de nosotros. Y es, ¿y nosotros qué? ¿Y yo qué? ¿Soy capaz de poner nombre al protagonismo, al protagonista de mi oración? Yo creo que la mejor manera de hacerlo es no pensando, sino que en este momento nos tomemos un par de minutos para
pensar en Él. Os invito, si esto os ayuda, a que cerremos nuestros ojos, a que nos hagamos conscientes de la respiración, porque cuando respiramos acontece en nosotros ese fenómeno originario del Dios que insufla su espíritu a la materia. Y por tanto, ese aliento, ese respirar, nos pone en conexión directa con la vida que fluye en nosotros, con el espíritu. Os invito simplemente a haceros conscientes de este gesto, interiorizándolo, inspirando y dejándonos llenar de Él, descubriéndole a Él, subyacente, silencioso, callado y escondido dentro de ti. Si alguna frase, alguna palabra de las que hemos venido diciendo ha resonado en tu interior, repítela o deja que fluya, porque de seguro que es el espíritu el que quiere que en ti y de una manera especial ese pensamiento, esa idea, esa palabra entre en lo más. Simplemente repítela, dejándote acariciar por esa mano suave del espíritu que te acompaña. Y descubre que ese espíritu no es abstracto ni ajeno, forma parte de ti, te adentra a ser parte ya de ese amor trinitario que está siempre fluyendo desde la eternidad y para la eternidad. De que Él es el protagonista que te hace a ti protagonista de la vida divina. Y en este experimentar su presencia, nos dejamos acompañar de unos versos al Espíritu Santo escritos por Edith Stein. ¿Quién eres tú, dulce luz que me llena e ilumina la oscuridad de mi corazón? Me conduces igual que una mano materna, y si me soltaras, no sabría ni dar un paso. Tú eres el espacio que envuelve todo mi ser y lo encierra en sí. Abandonado de ti, caería en el abismo de la nada, de donde tú lo elevas al ser. Tú, más cercano a mí que yo misma, y más que mi intimidad. Y sin embargo, inalcanzable e incomprensible, y que hace explotar todo nombre. Espíritu Santo, amor eterno. ¿No eres tú el dulce maná que del corazón del Hijo en el mío fluye, alimento de los ángeles y de los bienaventurados?
Él que de la muerte a la vida se elevó. Él me ha despertado también a mí a nueva vida del sueño de la muerte. Y nueva vida me da día tras día. Y un día su abundancia me colmará. Vida de tu vida. Y tú mismo, Espíritu Santo, vida eterna. Bueno, pues qué bien que estamos aquí con el Espíritu que nos ha guiado en esta reflexión y sobre todo en esta oración, de la cual no salimos, sino que cambiamos de perspectiva y, y ahora pues creo que hay un espacio también para preguntas o intervenciones. Bueno, me tenéis a vuestra disposición y gracias por la escucha y la paciencia. Bueno, nos dejaste a todos mudos, pero interiorizados, o sea, abiertos a esa presencia tan fuerte, ¿no? Em, Me quedaba una cosa fuerte de lo que vos dijiste. Sobre todo con el tema de la inteligencia. Sí, Silvia, no te he escuchado. Me quedaba una cosa fuerte de lo que, bueno, de las varias, primero gracias, no solo nos hablaste del espíritu, sino que nos metiste en este poder, lo que ibas diciendo, ¿no? Reconocernos a nosotros mismos habitados, nos hiciste ingresar en este camino por la puerta de la oración para percibir cómo este espíritu y orar en él y él orando en nosotros. La verdad que fue una experiencia que tuvimos contigo, gracias a ti, así que fue maravilloso, gracias. Y una cosa que me quedaba así, me dejó pensando, resonando, claro, dijiste esto, la totalidad del don que nos invade por dentro, este don que es el mismo que acontece entre el Padre y el Hijo en ese movimiento interno, esto mismo acontece en nosotros, ¿no? En nuestra intimidad. Pero vos dijiste algo, ¿no? Claro, es necesario abrirse, ¿no? Decías esto varias veces, es necesario abrirse. Y en Teresa nos dijiste que cuando ella tomó conciencia, y dijiste la conciencia progresiva de la acción del espíritu, pero en la vida ordinaria de la oración, eh, bueno, y ahí hay otra cosa también muy fuerte que dijiste, el tema de la revelación, digamos, del espíritu en la relación, en la vinculación, ¿no? Eso es como para otro, hay una punta impresionante que solo lo mencionaste, pero entiendo que ahí hay muchísimo, ¿no? Pero quiero rescatar esto. Esto ya acontece en nosotros, ya acontece. Y el abrirnos, el tomar conciencia de que esto acontece, eh, claro, es un grado, digamos, ¿no? De profundización, de dejar que esa presencia amorosa actúe.
esta vinculación entre lo que acontece y el abrirse como una conciencia a lo que acontece. Gracias. Esto como oración. Gracias, Javier. Gracias. Un placer porque para mí también ha sido una oportunidad única ¿no? de posicionarme, ¿no? No de mirar al espíritu solo en una clave teológica, conceptual, no, sino sobre todo de interiorizarme, de hacerme consciente, ¿no? De ese acontecer, ¿no? Y de cómo realmente, pues eso, la oración, relación nos adentra ya en esa vida divina. No es un culto, no es una práctica, es, es mucho más, ¿no? En la perspectiva del Evangelio. Tu Padre que está en lo secreto te lo recompensará. Es decir, es entrar en una intimidad en la que hay una donación y una acogida del don que nos despierta. A ver si alguien más queréis preguntar algo, si ¿Cómo andás, Javier? ¿Todo bien? todo bien, ¿no, Juan? Acá andamos. Yo le quería preguntar que del Espíritu Santo, que en los momentos malos también actúa, aunque no lo sintamos, digamos. ¿Cómo uno se da cuenta que en ese momento actuó o que estuvo, digamos, en ese momento, digamos? Hombre, diríamos que un problema que tenemos los seres humanos es nuestro condicionante físico, espacio-temporal y psicológico, ¿no? Que no siempre nos hace percibir la realidad de lo que en verdad está aconteciendo. Y sobre todo, pues cuando están ofuscados o condicionados por sentimientos, por realidades negativas, ¿no? Esto hacia lo que apunta es en primer lugar, a darnos un sostén y una certeza cuando estamos en medio de situaciones difíciles. De decir, aunque me sienta solo, me experimente solo, no estoy solo. Porque luego ya en un segundo momento, podríamos decir, en muchas ocasiones, después que pasa un tiempo en el proceso meditativo propio de la vida, uno se da cuenta, ¿no? Como esa situación difícil terminó siendo un espacio donde en mí se forjó algo positivo, que ciertamente en el momento lo vives, no lo entiendes, no lo comprendes, pero que luego muchas veces lo percibes y que eso te ayuda a percibir cómo el Espíritu de Dios está haciendo que todo lo que nos acontezca de una manera u otra tenga una resonancia positiva en el proceso de nuestra vida, Bueno, que es muy distinto a pensar que es que Dios quiere que nos pase eso. No, es entrar en una dinámica todavía más profunda, decir cómo la voluntad de Dios es que la persona siga creciendo, siga desarrollándose y Él es capaz en la dinámica de su espíritu de forjar en nosotros o en las circunstancias la realidad que nos ayude para que eso no nos condicione negativamente. estamos. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias, Juan. Padre, eh, me gustaría si usted podría profundizar cuando usted nombró a Edith Stein, cuando dice que la capacidad superior del ser humano es la oración. Em, Me gustaría saber un poquito más de eso, o cómo lo podríamos llevar más al corazón, no sé. Sí, bueno, yo simplemente he Ujú. hecho una breve acentuación, ¿no? Para poner en evidencia algo que creo que tenemos que profundizar también y ampliar, ¿no?
en algunos contextos lo he hecho, ¿no? Que es tratar de ver cómo la dinámica de la oración que nos propone Jesús, que redescubre Teresa con esa centralidad eh, existencial, ¿no? Emergente en el mismo Jesús, ¿no? Tiene un carácter profundamente humanizador de la persona, porque nos despliega en lo más profundamente humano y nos abre al desarrollo en plenitud de lo que en definitiva nos configura. Y por eso, pues, diríamos, Edith lo expresa como el acto más sublime del espíritu humano, es decir, es una capacidad humana recibida por donación, pero que despliega la apertura hacia todo aquello que es capaz, en el fondo, de plenificar, que en el fondo es el sentido de la salvación ofrecida por Jesús, que viene a salvar al hombre en la integridad y en la totalidad de su ser. Lo que pasa es que para mí seguimos teniendo el mismo problema. Todavía seguimos reduciendo la oración a una práctica o a un camino unidireccional. Y eso nos condena a la hora de vivirlo, porque solo vivimos eso, yo hablo, pero no ejercitamos la otra dinámica de escucha y de relación. Pues si no hay escucha, no hay relación. Gracias. Gracias. Acá en el chat, padre, han ingresado muchísimos mensajes de agradecimiento, hasta de Carmelo de Brasil, de Tucumán, de Córdoba, hay saludos desde Rosario, acá Argentina, de Mendoza. Bueno, dice, hay uno que dice, muchas gracias, todas las grandezas humanas y divinas presentes en la criatura humana tienen una relación vital y frontal con ese Cristo que es del todo de ese Padre Celestial regalado a sus hermanos los hombres. Conciencia de ello no es fácil, a veces solo es aceptación en el ámbito de la fe. Sí, sí, no, una muy buena apreciación, ¿no? Porque la conciencia no hace solo referencia a una dinámica mental, sino incluso a lo que podríamos denominar la conciencia espiritual, la conciencia de la fe, que muchas veces es incluso más profunda y nos impregna más profundamente del sentido y del dinamismo de lo que. Ejemplo, pongo un ejemplo muy simple. Nosotros confesamos y creemos que somos hijos. Punto. Yo puedo hacerme consciente o no de esta realidad, o vivirla simplemente como un título. No es que los cristianos somos hijos de Dios, es que soy bautizado y por lo tanto soy hijo de Dios. Pero bueno, ¿qué implicaciones tiene que tú seas hijo de este Señor? Si es simplemente un padre biológico o un padre putativo o un padre que no tiene implicación relacional contigo, pues no es tu padre. Aunque tú te llames hijo, no hay una relación. Y entonces la fe, y en esto es una gran maestra Isabel de la Trinidad, nos abre también a una vida en conciencia con el significado de lo que creemos. Es decir, si yo estoy convencido por fe que Dios es mi Padre, mi apertura, mi relación, mi modo de posicionarme en la vida tendría que corresponderse con esa realidad de la confianza de un hijo que, aunque no sienta, no experimente, sabe que su padre lo está protegiendo. Y por eso, fijaos, una conciencia, diríamos, dentro del ámbito religioso, cuando es asumida e integrada en el proceso orante, que es lo que nos abre
a la conciencia de fe y a la conciencia mental y espiritual, termina convirtiéndose y transformándose en vida, que en definitiva es hacia donde apunta el camino de la fe, a no quedarse simplemente en verdades o en dogmas o en principios, porque si no al final la fe no es otra cosa diferente que una ideología. Mm. Ujú. Ujú. Bueno. Acá Carmen Cruz también levantó la mano, no sé si tiene alguna pregunta o alguna apreciación. Buenas tardes a todos, ¿no? Simplemente una apreciación. Primero, darle gracias al padre Javier por tan bella exposición y compartir. Compartir un poquito lo que me llegó de lo que dijo, de que el espíritu es el protagonista que nos hace partícipes de la vida divina. Y me ayudó mucho en este camino de que Santa Teresa nos llama a la oración y ella experimenta la oración como amistad. Y amistad es, como decía usted, padre, eh, relacional y, nos, y comunitario también, ¿no es cierto?, en lo relacional. Y me ayudó mucho porque a veces esto que dice el Papa, vivir juntos no es lo mismo que vivir en comunidad. Y también poner la mirada en Jesús a través de la oración y en los otros, ¿no? En, en esa comunión y actitud de relación. Me ayudó mucho como a sintetizar ese camino, ¿no? Que no es un camino, la fe no es un camino desencarnado, sino encarnado en la realidad. No sé si se entiende, pero Sí, sí. eso me ayuda. Sí, muchas gracias, Carmen, por esa anotación y ese compartir, ¿no? Que creo que a todos nos ilumina y nos ayuda también. Padre Sancho, buenas tardes. Qué alegría poder verlo desde México hasta donde está usted. Un gran abrazo, un agradecimiento profundo por esta bella charla que hace vibrar el espíritu, porque es por el espíritu que nos movemos y somos. Me llamó muchísimo la atención las palabras que nos dijo del padre Rómulo. El espíritu, don por excelencia. Es algo incomprensible, en realidad ya poniéndolo en la tierra, no es tan fácil desmenuzar todo eso. Es una tarea la que me ha dejado, y creo que a las hermanas que están aquí también, creo que va a ser algo que nos tiene que mover para obrar en nosotros un cambio, para recibir este nuevo Pentecostés de otra manera, con otra forma, con una actitud nueva, entusiasta, sabiendo que estamos habitadas, como dice la santa, que no estamos huecas, que vive en nosotras y que nos movemos y somos por él. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias, Madre Anita, desde México, lindo y querido. Así es. Yo quisiera preguntar, ¿puedo? Sí, claro. Gracias. Eh, quiero preguntar, bueno, yo soy principiante en esto y quisiera preguntar, ¿cómo, cómo escuchar? Porque dice que en una conversación platican dos, conversan dos. ¿Y cómo estar más receptivos a escuchar al, al Espíritu Santo? Ay, qué buena pregunta es esa. ¿Y cuántas veces me la he hecho yo?
Pero bueno, ciertamente la escucha, y sobre todo de la escucha de Dios, la escucha del Espíritu, implica aprender a educar nuestros sentidos al lenguaje propio de Dios. Eh, Juan de la Cruz diría que el lenguaje que Dios ha hablado una palabra, una única palabra, y esta la sigue pronunciando siempre en eterno silencio, que es su Hijo Jesucristo. Pero es que el Espíritu nos habla a través de la vida, nos habla a través de las emociones interiores que muchas veces sentimos, nos habla a través de ese amor que se expresa, se realiza y acontece y experimentamos. Pero el Espíritu también nos habla en el lenguaje del silencio. Y por eso es tan importante esta dinámica de la oración teresiana y de la oración del Evangelio. ¿Por qué? Porque es en esa relación, cuando empezamos a escuchar el modo de hablar del otro, que empezamos a oírlo. En el fondo nos pasan las relaciones humanas. Podemos escuchar sonidos cuando hablamos con alguien, pero si no estamos atendiendo a lo que realmente nos está queriendo comunicar, no estamos escuchando, aunque oigamos palabras. Y diríamos, en la dinámica espiritual y con el espíritu suponen nosotros también romper con esos prejuicios de lo que implica para mí el escuchar, que muchas veces es el oír lo que yo quiero oír. Y por eso la oración nos libera, la oración nos adentra en el lenguaje, en el modo de hablar del Espíritu. Pero que ya digo, no es con palabras, sino sobre todo en la acción profunda que acontece en nosotros. Ahí es donde mejor le vamos a escuchar, cuando somos capaces de escucharnos a nosotros mismos. No sé si te he respondido o te lo he puesto más difícil todavía. No, sí. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Lo siga bendiciendo. Gracias, gracias. Bien. Parece que no hay más nadie que levante la mano. No sé si hay alguno. Acá Norma La Cruz. A ver si. No se te escucha, Norma. A ver ahora, Sí. ¿me escuchan? Bueno, sí, agradecerle al padre Javier, yo no estoy muy acostumbrada a estar así en Zoom. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Y bueno, hoy me animé y realmente ha sido muy hermoso como nos ha acercado con el don del Espíritu Santo y hasta en la oración esa que yo por lo menos pude hacer ese silencio que me llenó el alma. Y siempre es conocer más el don del Espíritu Santo. Que yo soy pero me parece a veces como que hay momentos que esto es del Espíritu Santo, y bueno, ahora me ha quedado esto de que siempre en el silencio también, como que siempre está actuando, eso es lo que interpreté. Muy bien interpretado. Muchas Bueno, gracias. bueno, gracias, está bien. Ahí Fabiana ha levantado la mano, parece. ¿Qué tal, Javier? Gracias. Primero, gracias por tu disponibilidad, como siempre, para poder transmitirnos las cosas tan lindas, ¿no? Y desde el corazón.
Bueno, te esperamos en la Argentina de nuevo, en Santa Fe. Como decía Gloria, te extrañamos, pero bueno, siempre las puertas están abiertas para cuando quieras. Así que bueno. A mí, una de las cositas que vos nos hacías recalcar, ¿no? La experiencia, sobre todo esto, ¿no? La experiencia de tener esta experiencia oracional y esta experiencia también en el espíritu. Y lo lindo de esto de trasladarlo a la cotidianidad, y el ejemplo que nos daba, ¿no? de Jesús, esa cotidianidad, de tenerlo constantemente presente al Señor. Yo creo que también para nosotros, nuestra vida diaria, lo importante es que tener esa presencia, ¿no? Que se va haciendo experiencia. Y bueno, poder nada de lo que nosotros hacemos o decimos, si no tenemos esa experiencia, no lo podríamos hacer. Entonces, como eso, ¿no? Como explicar el tema esto de la cotidianidad. A mí como que me dejó resonando en mi corazón eso, ¿no? Que Él está y cómo poder sentirlo en todos los acontecimientos que hacemos, ¿no? De nuestra vida. Sí, yo creo que mucho está en eso, la clave, ¿no? La cotidianidad. O sea, al fin y al cabo, el anuncio de Jesús es para la vida, es para los sencillos, es para los humildes, no solo para situaciones extraordinarias. Y la presencia de un padre, de una madre, es una realidad que acompaña la vida, no solo en un momento determinado. Y yo diría que la realidad del mismo Dios que se nos revela, Jesús como Padre, y la conciencia que Jesús transmite, y yo estoy con vosotros todos los días al fin del mundo, es porque es un compromiso trinitario, del cual Dios no se puede desvincular. Nosotros sí, pero Él no. Nosotros podemos ignorarle, podemos intentar escapar, podremos negarlo, pero Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede dejar de ser quien es. Y Sí, eso, perdón, y otra cosa que vos decías, esto de la madurez afectiva en esa relación. sí, sí, eso yo creo que para mí ese es un ejemplo muy claro en Teresa, aun cuando en ella todo acontece un poco acompañado de fenómenos y arrobamientos y esas historias, ¿no? Es el descubrimiento de cómo, en el fondo, Dios la va haciendo entrar en la normalidad de la vida, superando todas las dicotomías y dualismos. Esto es muy interesante en el parangón de todas las gracias místicas teresianas, ¿no? Que a veces hemos exaltado de una manera perdiendo de vista el verdadero significado. En el fondo es un proceso en el que Teresa tiene que ir aterrizando en la tierra con el corazón de Dios, pero en la tierra. Y entonces ahí, diríamos, acontece yo creo que algo muy hermoso, muy grande también. Gracias, Javier. Gracias de todo corazón. Y Fabiana. Bien, les damos las palabras ahora a las hermanas carmelitas descalzas de Cajón del Maipo, y bueno, ya serían las últimas porque se nos está yendo bastante el tiempo. Así que bueno, las dejamos a ustedes, hermanas, a ver qué quieren compartir. No se te oye. Muchas Ahí está. gracias. Buenas tardes. ¿Ahora? Sí. Sí, se te oye muy bien. Ya. Gracias, Padre. Muchas gracias porque ha sido maravillosa su explicación y de una manera muy fácil de entender. A mí me quedaron dos cosas, entre otras, digo, que el acto más sublime en el hombre es la oración.
para que esa oración la podamos realizar, tenemos que tener silencio, ¿no es cierto? Silencio de, como decía la Santa Madre, de que la loca que anda suelta por la casa, eso le pueda poner rienda y la ataque. Eso a mí me llegó mucho, de que es como la razón de ser de contemplativa, de ese trato con el Señor día a día. Y lo otro es que muchas veces yo me había quedado en que qué don me traería el Espíritu Santo este año. Y usted lo dijo, Dios es el don. Ahí están todos los dones. Yo le agradezco, Padre, porque fue muy clarificante. Muchas gracias. Y ojalá lo podamos escuchar de nuevo. Y si está aquí en Chile, lo invitamos a las montañas. Pues Dios mediante, todo será posible. Gracias, Padre. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Me Bueno. parece que quedó una pregunta en el chat que dice, puede ser de Hugo Méndez, que dice, ¿qué puede decirnos de este tema para el camino sinodal que propone Francisco? Uf, lo que podríamos decir aquí. Hombre, yo creo que, por ser muy sintético, ¿no? El Papa tiene una conciencia muy clara de la necesidad de transformar y de cambiar nuestro sentido de la fe y nuestro sentido de la oración. Y superar ciertos paradigmas y prototipos que todavía permanecen. En relación con la fe, bueno, ya lo abrió Benedicto XVI y Francisco insiste siempre, ¿no? De que la fe es el encuentro con una persona. Y luego en relación con la oración, la centralidad y la importancia que le da. Y el hecho de que él personalmente subraye continuamente o en muchas ocasiones la dimensión, diríamos, experiencial evangélica. Aun cuando, pues, el documento, por ejemplo, que ha sacado la Santa Sede, de la oración, ¿no? Para animarlo, la oración durante este año preparatorio del Año Santo, pues en el prólogo muy bien, porque se hacen afirmaciones que hablan de la dimensión existencial. Pero luego cuando viene al desarrollo se crea una cierta confusión porque se cae casi otra vez en el reduccionismo de las prácticas de formas de oración. Y eso está muy bien, pero si se olvida la dimensión existencial de la oración, la dimensión personal, intersubjetiva, seguimos perdiendo la esencia de lo que es el Evangelio. Y claro, ¿esto qué incidencia tiene para el camino sinodal? O sea, yo creo que todo. Porque al final, si no es en el espíritu que hacemos el camino y la transformación, si no es en la escucha del espíritu, del evangelio, lo que Dios nos va manifestando, al final corremos el riesgo de que se convierta esto en un movimiento democrático o sociológico, y nada más. En la lucha entre los conservadores y los liberales, en la lucha entre los que piensan de una manera y de otra. Es que por ahí no se puede, porque por ahí no se construye iglesia, por ahí se construyen ideologías, estructuras, instituciones. Pero la realidad eclesial apunta a algo más profundo. Y solo en esa escucha seremos capaces de crear o de renovar la iglesia en ese sentido de sinodalidad. Que la sinodalidad empieza aprendiendo a escuchar
y a darle la centralidad a quien la tiene. ¿No? Bien, bueno, gracias Javier también por esta disponibilidad a las preguntas que por ahí van tomando distintos perfiles, ¿no? Y así que muchas gracias. Y bueno, nos quedamos con estas cosas tan hermosas, tan verdaderas, sí, que invitan a un camino, ¿no? Tú dijiste recién, sí, los actos de oración, por supuesto, están muy bien, pero vos nos estás invitando continuamente un paso más, ¿no? Entonces, quizás poder vivir este Pentecostés, esta fiesta que viene con con este abrirse, que continuamente abrirse al don, abrirse a la vinculación, abrirse a la relación íntima, interior, que se da en la vida cotidiana, con el espíritu en nosotros, estar habitados, no estamos huecos en lo interior, y esto que acontece en la Trinidad, acontece en nosotros. Bueno, tantas cosas tan fuertes para hacer camino, que lo hicieron los místicos, pero que es nuestro camino, y ahora es nuestro sí, es nuestra responsabilidad esta apertura a la vinculación así más fuertemente como Jesús. Gracias, Javier. Estamos entonces cerrando ahora este Zoom. Gracias también por seguir vinculándonos, todos los que nos vamos encontrando y se van sumando caras nuevas, presencias nuevas. Nos vamos a seguir encontrando todos los meses del año, ya como se los anunciamos, pero igual lo decimos para los participantes nuevos. Cada mes tenemos una posibilidad transversalizada con este tema del año de la oración, así que ya les van a ir llegando por mail, la hermana Andrea les va a ir mandando a todos para el próximo mes la posibilidad que tenemos para encontrarnos, quién nos va a acompañar, el día y el horario. Esos los detalles prácticos antes de cortar este Zoom. Y bueno, renovarte nuevamente las gracias, Javier. Y ya te lo han dicho, pero cuando estés en Argentina, o bueno, hay que ver si lo podemos generar, quizás. Eso es. A ver cuándo me puedo caer por allá. Pronto, padre. Para Dios no hay imposible. Nada, seguro que no. Seguro que no. El espíritu, que es esta red maestra en el mundo, ¿no? Que nos vincula. Que Sí. Bueno, hay que ver cuándo genera posibilidad. Aprovechar cuando esté cerquita de aquí, así que tenemos que seguir sus pasos, a ver por dónde anda, va a ser más fácil para invitarlo. Así que, bueno, entonces, gracias nuevamente, gracias a todos, y nos vemos Dios mediante el mes que viene. Ya entonces les enviaremos las próximas novedades. Muchas gracias. Saludos, bendiciones y feliz fiesta de Pentecostés. Feliz Pentecostés. Gracias. Genio, un abrazo. Gracias. Nos vemos, Javier. Gracias. Gracias. Gracias.